Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta masterclass. Eh, a través de todo el equipo de NutriEntrénate, les damos la más cordial bienvenida. Esperemos que esta masterclass sea de provecho para todos ustedes, que se lleven un poco más de información, un poco más de recursos para que los puedan aplicar a su práctica profesional. Eh, Daniel Barrera del Estado de México, yo también soy del Estado de México. Lau Loyola desde Toluca, justamente yo soy de Toluca. Esperemos que todo lo que aprendan a través de esta masterclass sea de provecho para su práctica profesional. Sabemos que una vez que estamos ya ejerciendo la carrera como tal, se vuelve un poco complicado porque quedan muchas dudas al respecto, ¿no? No pasa, o les habrá pasado tal vez, que tuvieron a su primer paciente y no sabían qué hacer. No sabían si la decisión que estaban tomando en cuanto a calorías y macronutrientes era la más correcta. Entonces, el objetivo de esta masterclass es afinar esos detalles, es que tanto estudiantes de nutrición como ya nutriólogos que estén ejerciendo tengan más herramientas para poder tomar mejores decisiones y poder ayudar mejor a sus pacientes. Nos escribe Sai desde el chat, desde Querétaro. Saludos hasta Querétaro. Y bueno, ¿qué vamos a ver en esta masterclass? Nuestro contenido temático va a ser hablar de ecuaciones predictivas, efecto térmico de los alimentos, factores de actividad física, gasto energético total, balance calórico y el cálculo de macronutrientes, que suele resumirse en el cuadro dieto sintético, que lo vamos a ver más adelante. Pero primero nos gustaría que nos conocieran un poquito más. ¿Quién es NutriEntrénate o quiénes somos NutriEntrénate? Somos un software creado por nutriólogos para nutriólogos. Nuestro objetivo es crear un nuevo sistema, ofrecer un nuevo sistema para el diseño de planes de alimentación. Esta parte de dietocálculo que vamos a abordar el día de hoy es solo una pequeña parte de toda la intervención nutricional que nosotros hacemos en una consulta. Pero como les comentaba hace unos minutos, es la parte que genera más dudas en cuanto a la decisión que estoy tomando. Es muy confuso saber qué ecuación, qué distribución de macronutrientes le va a beneficiar a nuestro paciente. Es por eso que nosotros nos hemos encargado de diseñar un nuevo sistema que les ayude a ustedes a hacer toda esta tarea más sencilla y automatizada. No sé si los que sean nutriólogos, los que ya estén ejerciendo, les pase esta cuestión de que al día siguiente tienen que hacer 5 planes de alimentación, 6 planes, y de repente es la misma función, lo mismo, otra vez, inicio, elegir ecuación predictiva, aplicar efecto térmico de los alimentos, aplicar factor de actividad física, distribución de macronutrientes, diseño de los menús, terminan y otra vez volvemos a empezar. Entonces, nuestro objetivo es automatizar estas funciones que vamos a ver en la masterclass para que ustedes empiecen a dedicar más tiempo a otras actividades, ya sea profesionales o de su vida personal. Nuestro objetivo, somos 4 personas, 3 nutriólogos enfocados en diferentes áreas de la nutrición y un programador. Somos 4 personas buscando que más nutriólogos se integren a este nuevo sistema para el diseño de planes de alimentación y mejoren su calidad de vida. No sé si les pasó en algún momento que
se han cuestionado si eligieron la profesión correcta, si en algún momento van a tener más pacientes, si en algún momento esto se va a volver más fácil. Les prometo que sí. Si empezamos a tomar las decisiones correctas en cuanto a hacer nuestro trabajo más eficiente, la verdad es que no se van a arrepentir de haber estudiado nutrición. Entonces, vamos a empezar con la masterclass. Vamos a hablar primero de cálculo de calorías. Ustedes tendrán presente esta diapositiva. Es como nos han enseñado a los nutriólogos a calcular las calorías totales que requiere nuestro paciente. Primero empezamos con energía basal o energía en reposo, que en realidad sí son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Estamos hablando de que calorías basales, ambas, tanto basales como en reposo, son aquellas calorías que se necesitan, las calorías mínimas que se necesitan para sostener funciones vitales. Sin embargo, hay dos pequeñas diferencias. Las calorías basales toman un estado de ayuno total, un ayuno mayor a 12 horas y sin un estado mental presente. O sea, miden calorías basales como en mente en blanco, por así decirlo. Y en cambio, las calorías en reposo se miden con 4 horas de ayuno, de un ayuno como tal, de un estado post-absortivo, después de una comida ligera. Entonces, como que al calcular calorías en reposo se permite que haya existido cierta comida ligera y ciertas horas de ayuno, 4 horas. Y en calorías en reposo también se permite el estado mental, o sea, nuestro paciente, nuestro cliente puede estar pensando. Esto ya empieza a sonar complicado, entonces la forma más directa o el estándar de oro que que se inventó, que se creó para poder medir estas calorías eficientemente, es la calorimetría indirecta, que se encarga de medir ese consumo de oxígeno que nosotros tenemos y ese oxígeno que hayamos consumido lo transformamos en calorías. Sin embargo, la calorimetría indirecta, o sea, es el estándar de oro, pero no es un equipo que podamos tener en el consultorio, ¿no? Porque tal vez no lo vamos a poder aplicar, no sabemos cómo funciona, depende también el equipo, el costo no es un equipo pues muy accesible y entonces nos quedan nuestras viejas confiables, ¿no? Estas ecuaciones predictivas que igual surgieron a partir de la investigación y están basadas en la calorimetría indirecta. Entonces, muchos investigadores a través de los años han hecho esta tarea para nosotros y nos han presentado esta lista de ecuaciones que se han estudiado en diferentes poblaciones, bajo diferentes objetivos, con diferentes variables a evaluar o a considerar cuando vamos a realizar el cálculo de calorías. Las más conocidas son las de Harris Benedict. Esa de Harris es como otra vieja confiable, es con la que creo que la mayoría de nosotros iniciamos el cálculo de calorías. Es la que nos enseñan en la universidad. Otra bastante popular es la de Mifflin. Esta ecuación está principalmente trabajada en personas con sobrepeso y u obesidad. Tenemos otras ecuaciones como las que propone la Organización Mundial de la Salud, Valencia, ecuaciones de estimación rápida, etcétera. Entonces, como nosotros no tenemos este equipo, no es que yo diga, ay, me voy a comprar un equipo de calorimetría indirecta, pues nos van a quedar las viejas confiables que van a ser las ecuaciones predictivas, que ahorita vamos a ver un poco más de diversidad en las diferentes ecuaciones que podemos encontrar.
El gasto energético basal, como les comentaba, es la cantidad de energía consumida por un individuo en condiciones basales, como en condiciones en reposo, por así decirlo. Es la integración de la actividad mínima de todos los tejidos del cuerpo en condiciones de equilibrio para mantener la homeostasis o el funcionamiento del cuerpo. Lo que les comentaba hace unos momentos, para medir gasto energético basal, se consideran más de 12 horas de ayuno y sin un estado mental activo. La realidad es que es bastante complicado a nivel de investigación también medir el gasto energético basal. En cambio, el gasto energético en reposo, digamos que es lo mismo, es este mínimo de energía que necesitamos para sostener funciones vitales, pero ya es como la energía que se genera después de 4 horas de ayuno o de un estado post-absortivo. Por lo tanto, decimos que para medir el gasto energético basal ya se contempla el efecto térmico de los alimentos, ¿no? Porque estamos en un estado de 4 horas post-absortivo después de una comida ligera. Entonces, nuestro sistema digestivo estaría activo, por así decirlo, ya se contemplan esas calorías y teóricamente, cuando medimos gasto energético en reposo, ya no deberíamos de sumar efecto térmico de los alimentos. No sé si les haya tocado a alguno de ustedes en la universidad que justamente tenían un profesor que los regañaba, que para qué le sumas efecto térmico. La justificación está aquí, porque la mayoría de las ecuaciones predictivas que conocemos miden gasto energético en reposo. Siempre le digo a mis alumnos, es cuestión de prestar un poquito más de atención a la lectura que nosotros estamos haciendo. Muchos artículos, muchos libros ya nos los dicen, ecuaciones predictivas empleadas para estimar el gasto energético en reposo. Entonces, en teoría, no deberíamos de sumar efecto térmico de los alimentos. Más adelante vamos a entrar en debate sobre eso. Si quieren, nos peleamos todos con todos y les voy a compartir un poco como de la experiencia de la práctica experiencia que yo he abordado en consulta y cómo me he dado cuenta pues, que no debo de ser tan obsesiva con los números, porque al final el funcionamiento del cuerpo humano o la eficiencia que tiene el cuerpo humano para generar un gasto energético puede romper con lo que me marca una ecuación predictiva, dependiendo de la composición corporal, dependiendo de la época del año, dependiendo de muchos otros factores, incluso el factor hormonal, es que pues, de repente el cuerpo de una persona puede gastar más calorías o puede gastar menos calorías. Entonces, realmente las ecuaciones predictivas pues, son una guía que tenemos ahí, ¿no? Que nosotros pues vamos a, es decir, no vamos a buscar que nuestro paciente exactamente consuma 1531.15 calorías. No, en la vida real, ya cuando nuestro paciente va a hacer su plan de alimentación, pues de repente se comió una tortilla de más porque tenía un poquito más de hambre. Otro día a lo mejor estaba más saciado y decidió comer 2 tortillas menos. Entonces nos vamos a dar cuenta que en la práctica pues, va a haber una variabilidad y lo que nosotros estamos estimando desde aquí es eso, es una estimación que nos va a llevar a buscar un objetivo, pero puede existir cierto grado de variabilidad. Nosotros a través de NutriEntrénate nos hemos encargado de facilitar esta función, ¿no? Porque yo a mis alumnos les pongo mucho a calcular las calorías con la calculadora científica o con una calculadora sencilla.
No sé si les ha pasado lo mismo, pero metieron mal un paréntesis, se les fue un signo, tienen que regresar, tienen que borrar todo. Entonces se vuelve bastante laborioso el estar haciendo o desarrollando todo el cálculo de la ecuación predictiva, por lo que pues es mejor automatizar esta función. Algo que ustedes también deben de tomar en cuenta es que estas ecuaciones predictivas, muchas de ellas, sino más bien creo que todas, toman en cuenta el peso corporal. Entonces, el peso corporal, pues muchos también tenemos esa duda. ¿Qué peso corporal estoy utilizando? ¿O voy a utilizar el peso real o un peso corregido? Porque si llego a tener un paciente con obesidad, por ejemplo, que pese 120 kilos, pues lo que va a pasar aquí es que la ecuación predictiva me va a sobreestimar la cantidad de calorías de este paciente. Entonces, ahí entra nuestro criterio profesional. ¿Qué peso voy a utilizar? ¿Peso actual o peso ajustado o peso corregido? Nosotros a través de NutriEntrénate también hemos facilitado esta función. Aquí tú decides si utilizas peso actual o utilizas peso corregido. Dependiendo del peso que tú elijas, la ecuación va a arrojarte, en este caso la imagen nos está arrojando la ecuación de Mifflin, te va a calcular sobre el peso corregido. Si ustedes eligen peso actual, el software en automático va a calcular sobre peso actual, calorías sobre peso actual. Entonces, también es práctico porque a lo mejor ustedes dicen, a ver, ¿cuántas calorías me da con actual y cuántas calorías me da con peso corregido? Y ya empiezan a tomar mejores decisiones dependiendo del contexto de su paciente. Hay otras ecuaciones predictivas, estas son un poquito más del ámbito deportivo, ¿de acuerdo? No sé si alguno de ustedes tenga interacción con deportistas o con personas tal vez que hacen ejercicio físico de manera recreativa, pero que suelen tener bajos porcentajes de grasa. Esta ecuación, bueno, aquí en la imagen ven tres, una del Instituto de Medicina, otra de Cunningham y otra de Lorenzo. Son tres ecuaciones que suelen utilizarse para la población deportista. Igual nos está midiendo la tasa metabólica en reposo. La más popular o la más usada en el ámbito deportivo es la de Cunningham. Y me gustaría que vieran lo diferente de esta ecuación. La de Harris, la de Ohms, la de Mifflin toman en cuenta peso, talla y edad para que logremos calcular calorías. Cunningham únicamente está tomando en cuenta la masa corporal magra o lo que nosotros conocemos como masa libre de grasa. Entonces, Cunningham está pues diseñada o la vas a utilizar en personas que sean magras, que tengan bajos porcentajes de grasa. ¿Qué tan bajo va a ser ese porcentaje de grasa? Aquí les traigo esta referencia del Colegio Americano de Medicina del Deporte, en donde nos presentan los porcentajes de grasa en hombres y en mujeres. El porcentaje de grasa normal o saludable o, como lo dice la tablita, aceptable para los hombres va a ser del 18 al 25% y en las mujeres del 25 al 31%. Entonces, una persona magra en hombres se va a empezar a considerar abajo del 18%. Ahí van a empezar a aplicar conocimientos pues, de antropometría y de bioimpedancia eléctrica, ¿no? Que es también parte de la consulta de nutrición. Hacen su evaluación antropométrica o hacen su bioimpedancia eléctrica o mejor aún, hacen las dos, estiman el porcentaje de grasa de la persona y si notan que un hombre tiene un porcentaje de grasa menor al 18
o mujeres un porcentaje de grasa menor al 25%, ya estaríamos hablando de una población magra que ya no le va a beneficiar tanto el uso de Harris Benedict, de Mifflin, de OMS. Ya tendríamos que valorar el uso de Cunningham, que justamente está tomando en cuenta masa libre de grasa. Una ecuación muy similar es la ecuación de Katch-Makar. Esta ecuación también está tomando en cuenta masa corporal magra o masa libre de grasa. Entonces, ambas ecuaciones estamos considerando que son para la población magra. Pero primero hago mi evaluación antropométrica para ver si mi paciente es candidato a utilizar alguna de estas ecuaciones. Ahora, una vez que ya elegí la ecuación, que ya calculé las calorías con esa ecuación, pues viene el paso más debatible por el que se pelean todos los nutriólogos. Si le sumo o no le sumo efecto térmico de los alimentos. Igual, en la universidad por default nos han enseñado que sí, y siempre nos dijeron, le vas a sumar el 10% sobre las calorías basales o las calorías en reposo. Y pues, por ejemplo, si tú calculabas con Mifflin, te daban 1630 calorías, el 10% de esas 1630 eran o son 163 calorías. Entonces lo sumabas en automático, ¿no? Efecto térmico de los alimentos, a mí me gusta entenderlo como la cantidad de calorías que gasta el tubo digestivo para poder hacer un proceso de digestión, absorción, metabolización, excreción, almacenamiento de nutrientes, desecho de nutrientes, como toda la tarea que hace el tubo digestivo. Entonces, en la evidencia científica se ha identificado que las proteínas son el macronutriente que más calorías gasta sobre este tubo digestivo, más o menos de un 20 a un 30%. No sé si alguno de ustedes nos gusta compartir por comentarios cuál es la cantidad más alta de proteínas que hayan dado en un plan de alimentación. Porque, pues, para los que son nutriólogos clínicos, luego se llegan a asustar de los que somos nutriólogos deportivos y piensan que estamos muy locos y obsesionados con la proteína. Nosotros, desde el área deportiva, sí solemos usar más la proteína, pero pues, no crean que nos aceleramos y damos gramos y gramos y gramos de proteína. Más o menos, ¿cuánto es lo más alto que han llegado a dar en un plan de alimentación? Existen protocolos. Daniel Barrera, 2.5 gramos por kilogramo de peso. Es una cantidad alta, ¿no? Para muchos de ustedes van a decir, está loco Daniel, ¿cómo da 2.5? Hay protocolos muy específicos. Yo trabajo con un protocolo que se llama PSMF, no sé si lo hayan escuchado. Por su traducción al español es como un ayuno de proteína, en el que bajas mucho las calorías y subes la proteína justamente arriba de los 2.5 gramos por kilogramo de peso. Y es muy bajo en carbohidratos, muy bajo en grasas. Es un ayuno, perdón, es como un déficit calórico agresivo y a corto plazo. O sea, sí tiene como sus características para que yo lo pueda, para que yo pueda hacer la propuesta con mi paciente, ¿no? Entonces, ese protocolo que les menciono, por ejemplo, máximo se puede aplicar 7 días. Realmente, o sea, yo diseñar el plan de alimentación sabiendo que le voy a dar mucha proteína, no justifica que suba el 20 a 30% de energía sobre las calorías basales o en reposo,
porque a pesar de que estoy elevando la proteína, mi sistema digestivo sí va a gastar más calorías en ese proceso, pero no se traduce en automático. O sea, no es como más proteína a más efecto térmico de los alimentos. Más grasas a menos efecto térmico de los alimentos, no. Simplemente son cantidades que se manejan y siempre solemos utilizar el 10% de la alimentación mixta. Ahora, les voy a compartir una experiencia personal profesional. Yo, ¿qué tendrá? Como unos 4 años que empecé a dedicarme a la docencia y yo no tenía idea, o sea, tal vez lo vi en la universidad, pero se me olvidó, ¿no? Y una vez que fui docente, empecé a leer todo esto, empecé a explicárselo a mis alumnos, empecé a leer un poco más y decidí no sumar efecto térmico de los alimentos, ¿no? Yo hacía todo manual, o sea, yo tenía mi Excel y hacía todo manual. Entonces yo decidí no sumar efecto térmico de los alimentos. Y un día de iluminación, dije, pues se lo voy a volver a sumar. O sea, no me importa que la teoría me diga que no se lo debo de sumar, yo se lo voy a sumar. Porque me empecé a dar cuenta que 163 calorías representaba que en el plan de alimentación de mi paciente pudieran aparecer dos tortillas más, dos rebanadas más de pan, dos porciones más de fruta. Entonces, yo empecé a notar que eso generaba más adherencia al plan de alimentación de mis pacientes. Eran más felices, se apegaban más al plan y dije, pues se los voy a empezar a sumar de nuevo. Empecé a sumar y ¿qué creen que pasó con mis pacientes? Les fue igual de bien, tanto cuando se los quitaba como cuando se los agregaba. Entonces, eso es parte de lo que les digo, que ya cuando yo le entrego el plan a mi paciente y él se va a hacer su plan de alimentación, van a pasar muchas cosas. No vale la pena estar obsesionado con números, con decimales, no me cuadra al 100%, porque el paciente va a empezar a perder grasa, va a empezar a ganar músculo, se va a hacer más eficiente, va a empezar a moverse más, va a dar más pasos, se va a inscribir al gimnasio y eso va a mover su gasto de calorías y tú lo vas a descubrir hasta la próxima consulta. Entonces, yo podría decirles que a pesar de que la teoría dice que no, pues ustedes si son muy atrevidos y quieren aplicar lo mismo que yo, vean qué pasa, lleven ese seguimiento con sus pacientes y ustedes decidan si suman o no suman efecto térmico de los alimentos. Ahora, el tercer factor que voy a sumar son las calorías para la actividad física y el ejercicio o el ejercicio. Aquí también uno de los errores más grandes que veo en muchos nutriólogos es que toman como sinónimo actividad física y ejercicio físico, y son dos cosas completamente diferentes. Actividad física es todo el movimiento que mi paciente hace a lo largo del día. No sé si ustedes sean mis contemporáneos. Voy a cumplir 35 años, pero yo me acuerdo que cuando era niña, en los años 90, 2000, pasaban muchos comerciales en el canal 5 que hablaban acerca de que las personas fueran más activas y de repente te decían, usa las escaleras en lugar del elevador, estaciónate más lejos para que camines. Si usas transporte público, bájate una parada antes para que puedas caminar un poquito más. Eso es actividad física. Eso es lo que buscamos que nuestros pacientes hagan a lo largo del día. Va a depender mucho de su trabajo. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que son ingenieros y arquitectos o arquitectos y tienen trabajo de campo y llegan a dar 15,000, 20,000 pasos al día. Son muy activos, pero porque su profesión se los permite. Y tengo otros pacientes que son godines, que todo el día se la pasan sentaditos en su oficina
y apenas si te alcanzan los 1000 pasos al día. Entonces, eso es actividad física, qué tanto movimiento se genera a lo largo del día. Y el ejercicio físico es algo que ya voy a tener planificado. Voy a ir al gimnasio de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del día, horario de señora de Polanco, y el objetivo que tengo es la hipertrofia muscular, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya es algo que tengo planificado, sé cuándo lo voy a hacer, sé en qué cantidad lo voy a hacer también. Si se dan cuenta, son dos cosas completamente diferentes y ambas se tienen que contemplar en las calorías. Estos son los clásicos factores de actividad física que manejaban para la población sedentaria la Organización Mundial de la Salud. Yo me acuerdo cuando los veía y me daba un tic en el ojo. O sea, como que yo decía, esto no está bien, esto está como muy subjetivo. O sea, ¿qué es para ustedes una persona ligeramente activa y qué es para mí una persona ligeramente activa? Yo me acuerdo, les cuento una anécdota de consulta. Yo me acuerdo que a un paciente le pregunté, ¿qué tan activo eres? Y me dijo, Gaby, soy la persona más activa que puedes conocer en tu vida. No sabes, o sea, súper activa. Y le pregunté su número de pasos. Pues ¿cuántos pasos das? Yo me imaginaba que daba 15,000, 20,000 pasos. Daba 1000 pasos al día. Y eso, ahorita les voy a mostrar una tablita, eso lo considera como una persona sedentaria, pero él, bajo su criterio, bajo su perspectiva, pues él sentía que era la persona más activa que podía existir en el planeta. Entonces, esto empieza a generar duda otra vez. Entonces, ¿qué factor de actividad física elijo? Sobre todo porque esta tablita me lo está dejando muy general y solamente en 3 grupos: sedentario, ligeramente activo, activo o moderadamente activo y vigoroso o vigorosamente activo. Han surgido a través de los años otros factores de actividad física. Aquí, por ejemplo, tienen los de Catch, que contemplan el ejercicio físico. Si se dan cuenta, acá no. O sea, aquí como que quién sabe si hace ejercicio o no, más o menos te mides en el nivel de actividad física. Pero aquí Catch ya te empieza a tomar en cuenta los días de ejercicio que hace una persona. Creo yo, son muy buenos. Estos factores personalmente me gustan bastante, son de los que más aplico, pero pienso yo que necesitan generar mucha experiencia como para saber si están tomando el factor de actividad física correcto, ¿no? Esto es un poquito más como de callo que vayas haciendo, de que tu paciente te diga, voy 3 días al gimnasio, voy 3 días a CrossFit, voy 3 días a correr. Con el paso del tiempo sabes qué factor de actividad física eliges. Estos de acá son los de Eric Helms. No sé si lo conozcan. Tiene un libro muy bueno, se los coloqué aquí en la parte de abajo, Las pirámides de nutrición y entrenamiento. Es un libro relativamente nuevo, se publicó por primera vez, o creo que antes, en el año 2019. No sé si esta ya es de la segunda edición, no me acuerdo. Entonces, él hace la propuesta de estos factores, pero estos que ven en pantalla están destinados para gimnasio. Estos sí son como muy exclusivos de gimnasio, de recomposición corporal. Entonces, son otra opción que tenemos por si quiero utilizar unos factores de actividad física. Y uno de los descubrimientos que hice hace no mucho fue los de Lyle Norton. Estos factores de actividad física a mí me parecieron una maravilla porque ya dividen tanto la actividad física, que ellos lo reportan como estilo de vida, y ya dividen el ejercicio físico. Entonces, tú en consulta puedes preguntar sobre el nivel de actividad física
y sobre la cantidad de ejercicio que está haciendo. Y puedes, a lo mejor tu paciente es sedentario, no se mueve, y entonces le va a corresponder el factor 0.6 de estilo de vida. Pero sí va al gimnasio. Eso es algo muy común. No se mueve porque es un godín que todo el día está sentado, pero sí va al gimnasio 5 veces a la semana. Entonces ya podrías elegir el factor de 0.85. Lo sumas y ya vas a tener el factor que utilizar con tu paciente. Ahora, hace ratito que hablábamos sobre actividad física, yo les comenzaba a hablar de el número de pasos. Hay mucha evidencia al respecto que respalda el conteo de pasos para medir qué tan activo es tu paciente, porque volvemos al ejemplo de mi paciente que yo le preguntaba, ¿qué tan activo eres? Pues él me decía, súper activo. Entonces es un dato cualitativo, es un dato subjetivo, es un dato que pues quién sabe si me está diciendo la verdad, quién sabe si realmente voy a tomar una buena decisión. Entonces, con el número de pasos, que ahora saben qué ventaja tenemos, que muchas personas ya cargamos con un smartwatch, unos más avanzados, otros más sencillos, pero nos facilita bastante el conteo de pasos. Obviamente también va a tener ahí su sesgo, te va a subestimar un poquito el número de pasos que des, pero por lo menos ya tienes un dato en el que te puedes basar. Esta tablita de aquí ya nos ayuda a tomar una mejor decisión, porque a pesar de que Lyle Norton nos hace esta buena propuesta, pues aquí sigue quedando la duda, ¿no? De, pues, ¿qué será? ¿Que le pongo actividad física ligera o actividad extrema? Tú en consulta le preguntas sobre el número de pasos. Ah, da 1000 pasos al día. Ah, pues es una persona sedentaria, entonces voy a tomar el factor 0.6. Ah, mi paciente da 8000 pasos. Ah, pues es una persona, según esta tablita, moderadamente activa. Entonces, pues aquí ya le voy a dar el 0.8, actividad moderada. Y es un dato cualitativo, es un dato objetivo que me va a permitir tomar una mejor decisión. Pero ¿qué creen, chicos? Que pues esto otra vez es parte de la rutina, tomar decisiones. Buscamos automatizar todas estas funciones. En NutriEntrénate tenemos una calculadora de factor de actividad física que está basada en la inteligencia artificial y en los autores que les compartí hace unos momentos, y es un tipo encuesta. Entonces tú aquí eliges la cantidad de pasos que da tu paciente, acá las actividades, el ejercicio que está haciendo, o sea, es una encuesta que se va, una pequeña encuesta que se va generando, y la calculadora te ayuda a tomar una mejor decisión, como que ya no estás tan dudoso en esto, ¿no? ¿Qué le pongo? El 0.8, el 0.75, nosotros ya te ahorramos ese trabajo para hacerlo totalmente automatizado. Ahora, una vez que tienes estas tres cosas, calorías basales o en reposo, ahí tú sabes si le sumas efecto térmico de los alimentos o no, 10% es lo sugerido, y las calorías del ejercicio físico y la actividad o el factor de actividad física, es momento de integrar todos los números, sumarlos y vamos a obtener gasto energético total. Vamos a tener poblaciones que requieren un ajuste, como por ejemplo los niños, los adolescentes que están en etapas de crecimiento. En la gestación, también a las mujeres embarazadas solemos subirles calorías, periodos de lactancia, envejecimiento, factores de estrés, también son muy utilizados en el ámbito hospitalario. Yo me acuerdo que trabajé en hospital, me tocó ver mucho paciente quemado, intubado,
y ya que nos permitían la alimentación enteral o endovenosa, eran unas cantidades brutales de calorías que necesitaban. Entonces, vamos a tener modificaciones también dependiendo de la persona y de la etapa que esté viviendo. Aquí lo vemos como ya se integra todo, las calorías de la actividad física. Dato curioso del día, chicos, desde la evidencia científica se ha reportado que generamos un mayor gasto de calorías a través de la actividad física, o sea, a través del número de pasos en comparación con el ejercicio, porque en el ejercicio surgen adaptaciones del cuerpo y eso hace que con el paso del tiempo tú gastes menos calorías, aunque cargues más peso, aunque sudes mucho, aunque acabes tirado en el gimnasio, no gastas tantas calorías en realidad, ¿de acuerdo? También sumamos efecto térmico de los alimentos y calorías basales o calorías en reposo. Una vez que tenemos estas calorías totales, el siguiente paso es elegir el balance energético o calórico con el que vamos a trabajar. Tenemos 3 balances calóricos: positivo, neutro o negativo. El balance neutro es o son lo que conocemos como calorías de mantenimiento, como lo mismo que estoy gastando y entonces yo no voy a ver ningún cambio, ni voy a subir de peso, ni voy a bajar, mi grasa se queda igual, mi masa muscular se queda igual. Un balance negativo es lo que conocemos como un déficit calórico en el que como menos calorías y gasto más. Si yo a mi paciente le aplico un déficit calórico o un balance negativo y comienza a hacer ejercicio de fuerza, lo que voy a tener es una pérdida de grasa corporal, grasa. Si yo únicamente lo llevo a un balance negativo sin ejercicio, sobre todo de fuerza, mi paciente va a perder peso. Y si pierde peso, pues en ese peso puede haber grasa, músculo y agua. Entonces, lo ideal pues es que haya ejercicio de fuerza para que solamente sea pérdida de grasa y se sostenga toda la masa muscular. Si yo trabajo un balance positivo, como más de lo que estoy gastando y si hay entrenamiento de fuerza, lo que va a pasar es que mi paciente va a ganar masa muscular. Si no hay ejercicio, si no hay entrenamiento, mi paciente va a subir de peso y va a subir en forma de grasa, que es lo que nos pasa a muchos en algún momento de nuestra vida. Cuando engordamos, estamos en un balance calórico positivo, ¿no? Pero si lo sabemos enfocar, con una buena distribución de macros también, entrenamiento de fuerza, va a haber una ganancia de masa muscular. Ambos balances, al día de hoy, se hace la propuesta que se sumen con base a porcentajes. No sé si a ustedes les enseñaron lo mismo que a mí en la universidad, pero a mí mis profesores me decían, si quieres que tu paciente baje de peso, quítale 500 calorías. De golpe, le quitabas 500 calorías. Si quieres que suba de peso, ahora súbele 500 calorías. Así, de golpe se las subes. Realmente eran estrategias, fueron funcionales en su momento, pero pienso yo que eran muy agresivas. Algunos autores de los que les presenté hacen la propuesta de elevar las calorías en porcentajes o disminuirla en porcentaje. Es decir, yo calculo mis calorías totales y quiero que mi paciente pierda grasa, pues me puedo ir poco a poco. Aquí, por ejemplo, lo máximo que nos sugieren retirarle de calorías es el 30% de calorías. Supongamos que mi paciente requiere 2,200 calorías en mantenimiento y yo le voy a quitar el 30%, le quitaría 660 calorías.
y le diseñaría un plan de 1540 calorías, pero no se sugiere que se haga de golpe. O sea, en la primera consulta no van a hacer eso. Lo que se sugiere es que primero sea un déficit del 5%, luego un déficit del 10%, luego un déficit del 15%. Ustedes, bajo su criterio profesional, van viendo o van valorando qué tanto van retirando en cada consulta. Y lo mismo aplica para el superávit. No subo las calorías de golpe. El mes 1 le subo el 5%, el mes 2 le subo el 10%, el mes 3 le subo el 15%, el mes 4 le subo 20%. ¿Y saben qué pasa, chicos? Que ya tienen muchos meses de trabajo para estar acompañando a sus pacientes. Nosotros en NutriEntrénate tenemos ese ajuste calórico en el que ya a través de las calorías que tú hayas elegido en la parte superior, puedes ir moviendo el slider para ajustar si le quitas el 5%, el 10%, el 20% y te va dando lo que utilizaste. No se ve en la imagen, pero cuando ya es un plan de seguimiento, aquí te dice, anterior utilizaste tantas calorías. Entonces tú ya sabes qué tanto vas avanzando con tu paciente. Es la nueva propuesta para que justamente los pacientes también generen una mayor adherencia a un plan de alimentación. Ahora, una vez que ustedes deciden el balance calórico con el que van a trabajar, el objetivo que van a trabajar, viene la distribución de macronutrientes. Existen 4 métodos por el que lo podemos trabajar. El clásico, el que nos han enseñado siempre, es el de porcentajes, asignarlo por porcentajes. En el ámbito deportivo e incluso también con algunos pacientes clínicos, como los pacientes renales, llegamos a utilizar el gramo por kilogramo de peso, porque es un poco más exacto y para cubrir las necesidades de la persona con base a su peso corporal o bien su peso corregido. También podemos hacerlo con gramos totales o con calorías totales. Estos son los intervalos de distribución de macronutrientes aceptables. Son la vieja confiable de la nutrición. Más o menos nos hacen como referencia al porcentaje dependiendo del rango de edad. Proteínas en personas mayores a 19 años de un 10 a un 35%, hidratos de carbono de un 45 a un 65%, grasas de un 20 a un 35%. Entonces, para poder aplicar esta metodología, también requerimos un buen criterio profesional. ¿Es válido? Sí, es válido, pero depende también de la experiencia que hayas generado o que vayas generando. Aquí tenemos como el promedio o las recomendaciones según la Organización Mundial de la Salud. Proteínas de un 12 a un 15%, hidratos de carbono de un 50 a un 55%. Aquí nace esta famosa recomendación de que no más del 5% de carbohidratos sean de azúcares o de hidratos de carbono simples. Y grasas podemos dar de un 25 a un 30%. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se puede dar esta distribución. Es, les repito, la vieja confiable que nos han enseñado en la universidad. Hay otros autores, hay otras sugerencias que manejan el gramo por kilogramo de peso. Esta tablita de aquí también es de Helms, del libro Pirámides de Nutrición y Entrenamiento, y maneja mucho el gramo por kilogramo de peso, sobre todo en la proteína. Como que Helms piensa que grasas y carbohidratos no hay tanto problema en hacerlo por porcentaje, pero la proteína se tiene sí o sí que calcular en gramo por kilogramo de peso, porque Helms lo que propone es una recomposición corporal.
Entonces, él reconoce que uno de los macronutrientes más importantes para lograr estos procesos es asegurar el aporte de proteína. Por eso hace la sugerencia para pérdida de grasa y aumento de masa muscular. Estas son otras recomendaciones. Estas son exclusivas de proteína de diferentes autores para diferentes situaciones y muchas de ellas están basadas en gramo por kilogramo de peso. Estas de aquí son de la ISCN, Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, y nos hacen recomendaciones para atletas de alto rendimiento, pero también para personas que buscan una recomposición corporal o que hacen ejercicio físico, que serían los fitness program. Y nos hace recomendaciones tanto en porcentaje como en gramo por kilogramo de peso. Entonces, ambas son válidas y son una buena propuesta que hace la ISCN. Este es el cuadro dietosintético que ustedes recordarán, ¿no? Esto es lo que nos enseñaban como a resumir en donde estaban todos los datos de los macronutrientes. En el área deportiva sumamos este, que es el gramo por kilogramo de peso, pero originalmente el cuadrito no lo contiene porque a muchos de nosotros nos enseñaron a calcular por porcentajes. Entonces, este es el resumen de cuando ya decido los macronutrientes, ahora toca transformarlos en calorías, transformarlos en gramos, ya tenemos el porcentaje y también podemos obtener el gramo por kilogramo de peso. Una vez que nosotros tenemos los macronutrientes decididos, pues viene la distribución por medio de la tabla del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Y es la traducción en porciones de alimentos que mi paciente va a cubrir a lo largo del día. Y aquí ya podemos aplicar términos como cuidar la densidad nutrimental. O sea, ya le voy a empezar a dar a mis pacientes alimentos con una buena densidad de nutrientes, vitaminas, minerales, un buen aporte de fibra y puedo ir también relacionándolo con las preferencias que tenga mi paciente. Este es el cuadrito que nosotros trabajamos desde NutriEntrénate. Yo, por ejemplo, Gaby, yo no trabajo los porcentajes. Ya lleva muchos años, muchos años que no trabajo con los porcentajes. Entonces, como que a mí se me hace innecesario el cuadrito de porcentajes. Lo que nos ayudó nuestro programador es a cumplirnos nuestros caprichos y aquí arriba podemos desactivar la columna o activar las columnas que querramos que aparezcan. Entonces, si ustedes sí calculan con porcentajes, pero no tienen una noción del gramo por kilogramo de peso, fácil, desactivan la casilla de gramo por kilogramo de peso y su cuadro dietosintético va a quedar más limpio para mejorar su cálculo de macronutrientes. Y bueno, una vez que tenemos ya casi todo resuelto, vienen las otras 2 horas en las que nos tardamos en hacer el plan de alimentación, que es el diseño de los menús. Nosotros lo que igual proponemos es hacer planes de alimentación en poco tiempo, ¿no? Esto requiere mucha práctica, chicos. El diseño de los menús también se puede volver muy laborioso y no me dejarán mentir, pero muchos de ustedes utilizan machotes de sus planes de alimentación. Los tienen así como ahí en carpetitas y ya nada más dependiendo del paciente, de la consulta que sea, eligen un machote, lo modifican acorde a los macros, a las características y entonces ya hacen el plan de alimentación. Nosotros también queremos facilitarles eso haciendo automatizadas todas estas funciones. Entonces,
Estamos promediando que un plan de alimentación, desde el dietocálculo hasta el diseño del menú, ya para que se lo entreguen a su paciente, les puede llevar aproximadamente 10 minutos. Esto, chicos, dependiendo de la práctica que generemos. O sea, como todo, en las primeras veces nos tardamos mucho tiempo, pero ya cuando agarramos práctica, cuando agarramos vuelo, el objetivo es que ustedes se concentren, hagan su plan de alimentación en un promedio de 10 a 15 minutos todavía. El dietocálculo, chicos, roba mucho tiempo. Yo no lo quería creer. Yo en el año 2023 me cuestioné si quería seguir siendo nutrióloga, teniendo una cartera de más de 100 pacientes activos en consulta, ¿no? Y llegó un momento en el que dije, yo ya no me quiero dedicar a la consulta. Estoy harta de la consulta. ¿Y saben qué detecté? Que yo amaba la consulta, yo amaba estar con mis pacientes, pero yo tenía que hacer al día siguiente 10 planes de alimentación. Entonces, un plan de alimentación, cuando bien me iba, me tardaba 40 minutos, 30 minutos. Pero si era un paciente quisquilloso, que no me gusta esto, que no quiero esto, que esto, podía llevarme hasta 2, 3 horas haciendo un plan de alimentación. Eso era lo que a mí me hartaba de la consulta, ¿no? Pero yo ¿saben cuándo lo detecté? ¿Cuándo me di cuenta? Cuando empecé a utilizar NutriEntrénate. Cuando yo empecé a hacer los planes más rápido, dije, ah, caray, ya hice 5 planes en menos de una hora. ¿Qué está pasando? Y llegó un punto en el que ya no sabía qué hacer con tanto tiempo. Entonces empecé a abrir más tiempos de consulta, soy mamá primeriza, tengo a mi bebé, empecé a hacer más cosas, pues porque ya empezó a mejorar todo esto, ¿no? Todo este dietocálculo, el diseño de los menús, pues empecé a hacerlo rápido y ¿saben qué? Sin errores. Empecé a minimizar los errores. No sé si les pasa que ya se tardaron 2 horas en hacer su menú, se lo envían al paciente y el paciente les escribe, te dije que no me gusta el aguacate, te dije que yo no como esto. Y tú, chin, sí es cierto. Y ahí vas otra vez a rediseñar el plan de alimentación. Nuestra propuesta es minimizar este tiempo, que minimicen también los errores y que maximicen su calidad de vida. No sé si a alguno de ustedes le gustaría vivir la experiencia de hacer planes de alimentación en menos de 10 minutos. Por eso nosotros creamos NutriEntrénate para optimizar todos estos procesos y ustedes dediquen tiempo a lo que es realmente importante, que pueden ser ustedes, su familia o sus pacientes. Cero errores de cálculo. Hemos mejorado esta parte de dietocálculo para que tomen mejores decisiones. Seguimos trabajando en actualizaciones para que ustedes puedan tenerlas a la mano. Lo único que les pedimos es paciencia para que puedan hacer todos estos procesos de manera automatizada y con la certeza de que están elaborando bien sus planes de alimentación. Su tiempo vale más que esto, inviertan en recuperar su vida personal. No sé si tengan alguna duda al respecto, chicos. Si todo quedó claro.